A las mañanas sale una sección nuestra de la cual se queda Aguirre Fajet, porque le falla el avión, que después pasa a ser famoso. Y sale el capitán Díaz a hacer una misión de patrulla en aire-aire que no tiene contacto con los Harrier, vuelve, y a las 2 de la tarde más o menos nos llaman, ya ahí mi escuadrilla estaba formada por Román y Aguirre Fajet, que se había quedado en otro vuelo, lo pasaron conmigo, le habían reparado el avión, era un problema menor, y nos avisan que había 3 buques a la altura de Bahía Anunciación, esto es al norte de la Soledad, al norte de Puerto Argentino, y que se acercaban a Puerto Argentino. Esto había sido visto por la gente nuestra de la ROA, lo que yo les comentaba antes. Nos dan la orden de despegar, llegar a esa posición en un horario determinado, porque iban a ir Canberra de Trelew, a 4C que salían de la base nuestra, a 4B que salían de Gallegos, Mirás 5 Dagger también que salían de Río Grande. Entonces se escalona en el tiempo, en un tiempo más o menos de 3 minutos, cada 3 minutos llega una escuadrilla y uno tiene que respetarlo para no chocarse con sus propios compañeros. Yo tenía un horario para llegar y despegamos, sabiendo que atrás nuestro despegaba una sección de Dagger también, pero en misión de cobertura. Ellos iban a acompañarnos a nosotros con misiles y cañones por si necesitábamos ayuda de ellos. Ellos se quedaban sobre la Gran Malvina a la altura de Borbón, antes del estrecho, ahí se quedaban esperando a 10.000 metros que alguien le asignara un blanco. Ese alguien era nuestro radar de Malvinas a través del 6C donde estaba Aranda. Nosotros, para poder tener comunicación durante todo el cruce, que desde San Julián hasta las primeras piedras, hasta las rocas de las Islas Salvajes, donde empieza Malvinas, teníamos 40 minutos de vuelo. En todo ese tramo no tenemos enlace con Malvinas propiamente dicho. Entonces usábamos aviones retransmisores en vuelo, que eran todos los aviones que formaban el Escuadrón Fénix. El Escuadrón Fénix son los aviones requisados, creo que es la palabra, de Fortabat, Banco Nación, Terrabus y todas las empresas que tenían aviones ejecutivos de alta performance, que los usábamos para hacer retransmisor en vuelo. Ellos a gran altura podían escuchar al radar y nos decían a nosotros que el radar estaba diciéndonos, especialmente cuando íbamos a baja altura nosotros, ya perdíamos todo contacto. Hacemos el cruce sin problemas. Cuando estamos próximos a llegar a las Islas Salvajes, el retransmisor me avisa que venían Harrier acercándose hacia nosotros, con lo cual digo, bueno, vamos a descender ya. El Mirage es un avión que tiene una velocidad de descenso muy fuerte, con lo cual cualquier radar que a uno lo tiene enganchado pierde la posición, porque un radar de buque, un radar de tierra normalmente son 10 segundos el giro, un radar de buque puede ser bastante menos, pero en esos segundos uno por ahí cambia la altura a 2.000, 3.000 metros. Entonces pueden saber en qué dirección y a qué distancia estamos, pero no saben si estamos a 10.000, 8, 6 o 2.000 metros, con lo cual no nos ven. Una vez que logramos el vuelo bajo, o sea, llegar a la altura del agua, siempre por fuera de la isla, con la isla unos 500, 800 metros a mi derecha, mi objetivo era llegar a Bahía Anunciación y ver los buques ingleses ahí. Cuando estábamos próximos a Borbón, Aguirre, que iba a mi izquierda, me refiere que a las 2 mías, poniendo el reloj, no los digitales, los analógicos, lo de agujita. Los de agujita, que esos son los que servían, a las 2 es prácticamente a mi derecha, un poquito derecha arriba, me dice, hay un Harrier. Yo miro y sí, efectivamente, en las pocas nubes que había se ve la panza de un Harrier que trepa. Le digo, no nos vio. Esa fue mi expresión. Y después, escuchando la radio en la cual yo estaba conectado, que era con Puerto Argentino, era un Harrier que estaba combatiendo con García Cuervo y con Perona. O sea, él no nos vio a nosotros porque estaba en otro problema. Estaba en otro, claro. Estaba combatiendo con nuestros interceptores. Por eso nosotros podemos pasar. Pasamos, cruzamos el estrecho y cuando llegamos a Bahía de Anunciación no había ningún buque. ¿Por qué? Porque desde que el ROA avisó hasta que yo llegué pasaron 2 horas. Y los buques navegando a 15 nudos, pongámosle 25 kilómetros por hora más o menos, en 2 horas en 50 kilómetros. O sea, no estaban donde tenían que estar. Con lo cual, yo hago un cálculo de combustible, pregunto cómo están de combustible, me dijeron que estaban unos 200 litros sobre el mínimo, o sea, habíamos venido ahorrando,
pues habíamos tenido un buen viento de cola, con lo cual uno ahorra combustible. Yo decido seguir la misión. O sea, yo ahí tenía que haber parado, no estaba el objetivo, pero decido seguir y pasar por fuera de Puerto Argentino, por afuera del Cabo San Felipe, y bien abiertos para no pasar por sobre nuestra tropa, porque corremos el riesgo de que nos derribaran ellos, porque a la alta velocidad que uno viene es dificilísimo distinguir si es un Mirage, un Harrier o un Hércules, no es fácil. Entonces cuando decido eso y cruzamos el Cabo San Felipe, que habrán sido un minuto más de vuelo, al virar hacia el sur veo los 3 buques que tenían que haber estado en su lugar, que estaban cañoneando a Puerto Argentino, a nuestra gente. A lo cual la orden es clara, están escalonados cada uno al que tiene al frente. No variemos nada. Ya todos sabíamos y ya veníamos, porque estas eran las tácticas que usábamos, nosotros ya veníamos con todo armado después del despegue. Una vez que entrábamos en el mar, siempre hacíamos una pequeña prueba de cañones, o sea, apretamos el disparador, cosa que salgan 2 o 3 municiones, y tener la tranquilidad que andaba, si no hubiéramos ido con la intranquilidad de que no andaba. Pero bueno, era la tranquilidad de que andaba. Ya armábamos todo el panel de armamento para que las bombas sean lanzadas, lo único que teníamos que tener cuidado es no apretar el botoncito antes de tiempo. Asigno el blanco, uno para cada uno, y yo siempre digo que normalmente no me hago caso a mí. Entonces elegí el de la izquierda en esos 20-25 segundos que tuvimos desde que los vimos hasta que los atacamos, porque me quedaba muy cómodo, no tenía que maniobrar, no tenía que hacer nada. Ataco ese buque, primero con cañones, y después lanzo las bombas. Las bombas se lanzan en el caso nuestro, eran bombas frenadas por paracaídas, no eran bombas aptas para el ataque a buques, pero era lo que teníamos en ese momento. 320 metros del barco, a 250 metros por segundo es un segundo y chirolitas, a una altura que uno tenía que buscar 50 pies. La precisión es muy complicada para poder lograr el efecto de pegar. Por eso es que se explica que muchas bombas pasaron de largo, pegaron cortas o no pegaron, pero es porque no teníamos el equipamiento electrónico ni de precisión para atacar un buque en esas condiciones. Y después pasamos por arriba del buque, yo pasé por arriba de mi buque, y viré todo lo que pude hacia la derecha buscando el continente, y cuando termino de poner más o menos unos 50 grados de viraje, veo adelante mío el buque que estaba en el medio, que era el que yo me había asignado, con lo cual nivelo las alas, bombas no tenía, pero descargo todo el resto de cañones que me habían quedado y veo en la superestructura los impactos de la munición, que es explosiva incendiaria, que no van a hundir nunca un buque, pero lo deja fuera de combate si le pega un radar, un equipo de comunicaciones, una cosa así. Eso se vio, eso lo vi. Pasé por arriba del buque de nuevo porque no hay opción. El Mirage a esa velocidad, cuando uno quiere hacer un giro de 90 grados, necesita 1500 metros de radio de viraje, por la alta velocidad con que va. O sea, no había forma de no pasar arriba del buque. No éramos suicidas, kamikazes, locos, como nos tildaron. No había forma física de evitar pasar arriba del buque. Sí, algunos adoptamos algunas posiciones diferentes. Había varios que, como yo, pensábamos que había que pasar arriba del buque a 90 grados de inclinación, o sea, con las alas en forma vertical, porque teníamos menos lugar de exposición si nos tiraban de abajo. No es lo mismo pasar con el avión en forma normal, como uno lo ve volando, que es un triángulo inmenso, a pasar a 90 canto, digamos, de claro. canto, como un cuchillo, Sí. en cual la superficie en el cual me pueden pegar es mucho menor. La otra, la chico, por lo menos un poco. Yo estaba convencido de que es bueno. Si lo es o Entonces no está es, bien no cuando, sé. cuando la gente normal dice que estaban loquitos. ¿Cómo se hace para...? Es increíble. Yo me pregunto permanentemente ¿Cómo se hace? que tenés que tener un don especial para hacer esas cosas y para Adiestramiento. tener adiestramiento. Adiestramiento, no don especial. Disciplina. El que tiene don especial es el que necesita menos adiestramiento, pero necesitas adiestramiento. Y en esa época teníamos muy buen adiestramiento, un altísimo adiestramiento, y quedó reflejado. No tuvimos un accidente en el cual muriera un piloto o rompiera un avión en 44 días de guerra, volando con mal tiempo, con buen tiempo en continente, mal tiempo en la isla, con buen tiempo en la isla, mal tiempo al regreso, aterrizando con
pistas como en grande, con nieve, con hielo. Eso muestra el adiestramiento que tenían. ¿A cuánto se volaba? Porque hay muchas, no versiones, sino muchos dichos que volaban a muy baja altura en el mar. ¿A cuánto se volaba? Mira, Lo más cerca, digamos, no teníamos radioaltímetro, que es un instrumento de precisión que te marca la altura, o sea que el altímetro barométrico, que por diferencia de presión, si vos no sabés cuál es la presión que hace a nivel del mar, lo más probable es que te marque 200, 300 pies bajo el agua, porque él trabaja por diferencia de presión, no por otra medida. Volamos bajo. Dicen los que nos vieron que era muy bajo. Yo trataba de no mirar mucho, ¿viste? Por las dudas. Mi problema era no chocarme el agua, eso sí. Siempre el problema nuestro era tratar de preservarnos. Nunca quisimos ser kamikazes porque si no hubiera sido muy fácil. Le apuntamos al medio al buque y nos estrellamos ahí, pero no era la misión esa. No fuimos ni enseñados ni aprendidos a hacer eso, ni obligados a hacer eso. Nuestra misión era ir, atacar y volver, tratando de producir el mayor daño posible para que no vuelva más. Por algo, la guerra después del ataque del 1 de mayo, que hay distintas versiones de lo que sucedió, duró 44 días más. Si no hubiéramos hecho nada de estos 3 avioncitos que llegamos, los atacamos y volvimos los 3 al continente sin novedad, lo cual rompió totalmente el sistema de defensa de esos buques. ¿Cuáles eran? ¿Te acordás? ¿Recordás o sabés? Los buques, sí. 2 fragatas tipo 21, el Arrow y el Alacrity, y el buque grande lo tengo en las retinas porque lo vi, pasé arriba de él, era un destructor tipo 42. Destructor tipo 42 porque yo había conocido el Santísima Trinidad y el Hércules de la Argentina, de nuestra armada. Los había visto, había estado en ellos. Los radomes blancos que tiene, la antena, son muy claros de identificar. Los ingleses escriben en sus libros que era el Glamorgan, un buque que si uno analiza tiene impacto el primero, tiene impacto allá por el 20 y pico y tiene el impacto del Exocet del 12 de junio. Es un buque que se las agarraba todas. Yo lo respeto, pero que me expliquen si ese 1 de mayo nosotros no le hicimos ningún tipo de daño, ¿por qué se paró el acuerdo de tregua que se estaba llevando a cabo con Belaunde Terry entre los dos países? ¿Por qué la guerra duró 44 días más? ¿Por qué nunca más volvieron de día? Excepto el 9 de mayo, que no se veía ni las manos de la niebla que había, así fue como perdimos a Casco y Faría, 2 pilotos de A4C por querer llegar. Nosotros ese día volamos hasta las islas, nos tuvimos que volver porque no se podía descender. Fue el otro día que llegaron de día, y después nunca más volvieron de día. Si no les hicimos nada el primero, ¿cuál es el escándalo? ¿Por qué hunden el Belgrano el día 2, fuera de la zona de exclusión, con la popa hacia la zona de combate porque estaba retirándose? ¿Por qué lo hundieron ahí? Si no tenía nada que ver. ¿Y por qué el 4, con tanta gentileza y amabilidad, cuando nuestra armada lanza sus primeros Exocet a través del radar del avión a un blanco que está a más de 30 kilómetros, el cual no se lo ve desde el avión, sino se lo ve por el radar, el Exocet siempre elige el blanco más grande, que es la peligrosidad, no es porque el buque tenga misiles o no tenga, elige por tamaño. Y el destructor tipo 42, caso Sheffield, es un destructor que no mide más de 140 metros. ¿Y cómo eligió al Sheffield si al lado había 2 o 3 buques más, tal cual dijo nuestra gente de la Armada? Los que estaban al lado eran botes de goma, chalupas, cosas chicas para que el misil pueda distinguir entre 140 y 120. Y lo más notable, a partir del 4 hasta pasado el 9, el 11, la cantidad de aviones británicos en el aire disminuyó muchísimo. ¿Qué se le había pegado? ¿Algún portaaviones? ¿A algo le afectaron que no volaron tanto como volaban antes y demoraron el ingreso a San Carlos hasta el 21? Y lo más notable, el 4, nuestra armada pega el misil a un buque en el medio del océano donde nadie lo vio, ni nuestra gente, ni la gente de la isla, ni nadie lo vio. ¿Por qué me lo decís? ¿Por qué me decís en menos de 2 horas me pegaste al Sheffield, el buque insignia de última generación? Justo estaban hablando por teléfono con Londres, por eso el radar no pudo evitar el Exocet.
¿para qué me aclara? Si el día de hoy no lo hubiéramos sabido nunca.